venías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo. Bueno, mi nombre es Javier, aún estoy en formación, soy estudiante de la licenciatura de Comunicación Social en la Universidad de Córdoba acá. Todavía no estoy recibido, pero ya pronto. Dentro de este gran mundo que son las misiones cubanas, la Fundación UMED, el Centro Oftalmológico, me toca estar a cargo de una parte de la administración de todo ese universo y de ser la coordinación y el enlace entre los distintos equipos y entre sobre todo la parte educativa y de prensa, pero también de un sector de la parte médica técnica, vamos a decirle. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Siempre que nos hacen esa pregunta a los que habitamos este lugar, se responde de manera distinta, pero yo considero personalmente que sería imposible responder eso sin hacer mención a la Revolución Cubana. Siempre hablamos con los compañeros, con las organizaciones con las que nos vinculamos, de que si no hubiera habido una Revolución Cubana, esas reuniones, esas charlas no existirían, ¿no? Entonces, fundamentalmente por eso, yo de chico, me considero aún chico todavía, empecé a militar en algunos espacios políticos de izquierda, muy muy chico, pero que rápidamente me desencantaron. Hasta que un día me topé con una biblioteca que era de la abuela de una compañera que yo tenía en ese momento, con mucha literatura de la Revolución Cubana. Entonces ahí empecé a leer un montón. Empecé a leer cosas que ignoraba profundamente y que creía imposibles, ¿no? Y ahí me topé con la historia de la revolución, de los valores fundamentalmente de la revolución, y las victorias concretas que conquistó ese pueblo cubano. A partir de ahí le empecé a dar me gusta a todo lo que era Cuba y me enteré por casualidad que Aleida en el 2018, Aleida Guevara, la hija del Che, estaba en Córdoba en el marco de una brigada médica que se iba a hacer en la provincia de Santiago del Estero, y me asistí a unas charlas que ella daba en su visita y me enteré que existiese ese centro oftalmológico, este centro oftalmológico. Ahí le empecé a dar me gusta a las páginas del centro de Operación Milagro en Argentina. Me enteré de que estaban convocando a un trabajo voluntario de ese mismo año y desde ahí ya no me fui más. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Fundamentalmente esperanza, porque vivimos en un mundo complicado para las ideas socialistas y revolucionarias, en donde pareciera que cada vez somos menos. Sin embargo, la urgencia de las mismas se hace cada vez más necesaria porque el mundo cada vez más desigual. Venimos de una brigada en donde nos dimos, por un pequeño ejemplo que dar, nos dimos con un caso de cáncer que no recibía atención hace 2 años. Era un milagro que esa persona esté con vida. Y justamente las únicas que pueden evitar ese tipo de situaciones son las ideas revolucionarias y socialistas que Cuba aplica de 60 años a esta parte. Es imposible pensar en un caso, un ejemplo como ese en Cuba, es imposible. Lo hablamos con las doctoras cubanas, con la profe cubana, de que eso es impensable allá. Entonces, este lugar fundamentalmente me aporta esperanza, me aporta como militante el ejemplo concreto de una forma distinta de hacer las cosas y una forma distinta de pensar el futuro. Y de también saber y estar convencido de que es posible ese otro futuro. Con mucho sacrificio, pero es posible. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Si fuera idílica no estaríamos en la situación que estamos como país. Siempre los cubanos nos reclaman unidad. Y es difícil responder el por qué estamos tan desunidos.
aunque las causas concretas de esa desunión existen, que puedan encontrar raíces en la última dictadura militar y el aniquilamiento de toda una generación revolucionaria en la que se llevaron a los mejores cuadros y compañeros y compañeras que tuvo este país. Y de ese tiempo, esa parte, solamente se fomentó el posibilismo, las transformaciones hasta donde sean posibles. Pero como para los distintos grupos y espacios y organizaciones, partidos, etcétera, etcétera, que conforman este país, las posibilidades son distintas, la unión se ve fragmentada por la visión que tiene cada uno de esos espacios de las posibilidades reales o concretas que hay. Yo personalmente creo que las posibilidades se construyen, entonces no creo que tengamos límites. En ese sentido, aquí se aplica fuertemente la línea de Cuba en cuanto a que todos deben recibir el espacio para trabajar con estos programas, sin importar la bandera, color político, ideas. Aquel que venga a solicitarlo o el que esté dispuesto a recibirlo y a trabajar codo a codo con los programas siempre va a tener espacio aquí y para recibir el programa en sus distintos territorios. Entonces, los que están convencidos de que la salud y la educación es un derecho que ni siquiera debería estar en tela de juicio si se garantiza o no, reciben estos programas sin ningún inconveniente y lo toman. Después, aquellos que no lo ven como una prioridad, por más que vos se les proponga, de que tengas la discusión, no lo terminan tomando. Nos ha pasado de sentarnos a hablar con distintas organizaciones para que alfabeticen, para que pesquisen, para que garanticen que su gente pueda venir a operarse, cosa de ponderar la organización popular que está muy bastardeada en Argentina en estos días. Nos han dicho que sí, pero después a la hora de tomarlo con compromiso se ha ido diluyendo hasta el punto de no hacer nada. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Bueno, desde que llegamos varios me han hecho esa pregunta, ¿cómo les fue? Y a mí me cuesta responder que bien. Me cuesta responder que bien porque si bien, valga la redundancia, sabíamos a la provincia que íbamos, sabemos cuál es la realidad argentina en términos de salud, el tocarla con las manos, como dicen los cubanos, no deja de impactarte y de dolerte como compatriota. La necesidad está muy extendida, mi balance personal es que está muy extendida la necesidad de acceso a la salud. La Constitución argentina dice que todo argentino o nacionalizado que resida en este suelo tiene que tener su salud garantizada, su vivienda, etcétera, etcétera. Y hemos visto en esta brigada, como también se puede ver acá en Córdoba, en distintas partes, de que no es así. Si nos vamos a los números indican que más de la mitad de la población no tiene garantizadas esas cosas. Y si vamos a los niños, vemos que 6 de cada 10 no tienen garantizados estos derechos. Entonces, en términos de equipo, creo que hemos hecho un gran trabajo y de vuelta retomando lo que decía antes, hemos dado un ejemplo de cómo se puede trabajar en términos de salud y educación si hay convicción de garantizar el acceso y garantizar un derecho. De vuelta con Cuba como faro y como bandera, se ha dado un nuevo ejemplo, una nueva muestra de cómo se pudieran hacer las cosas. Y nosotros no tenemos muchos recursos, son limitadísimos los recursos, pero con organización, con trabajo, con convicciones, vimos a casi más de 1000 personas en 4 días. 2 días en los que estuvo una médica sola trabajando y después ya con el resto de la brigada sábado y domingo vimos a más de 1000 personas en especialidades de oftalmología, pediatría, odontología y medicina clínica. Creo que ese es mi gran balance de la brigada. Que si realmente se quiere garantizar el acceso a la salud se puede, pero hay que tener todos estos elementos bien claros que está enumerando. Por otro lado, de vuelta el renovado compromiso con estos programas de
de seguir esparciendo el ejemplo de la Revolución Cubana por nuestro pueblo y por el mundo, ¿no? Porque es necesario que nunca. Como nos dicen que no hay salida, que no hay alternativa, que no hay forma de pensar un futuro mejor en donde estemos, en el que todos podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo y no nos sea arrebatado, estos programas y estos trabajos ratifican que esa posibilidad es posible. Como dice el nombre de la fundación, un mundo mejor es posible, como lo dijo Fidel acá en Argentina, justamente, la tierra del Che. Simplemente nos tenemos que parar y avanzar hacia eso. Ese es mi balance de la brigada. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Son muy grandes, creo que son los más grandes que han tenido estos programas desde que desembarcaron en Cuba. Hoy la revolución está inserta en una crisis económica en la que lucha por sobrevivir. Lo va a hacer, no tengo ninguna duda, pero desde que iniciaron estos programas hasta hace un par de años en el que Cuba podía financiar directamente esto, han pasado muchas cosas. Hoy la revolución no está en condiciones de seguir sosteniendo económicamente eso, pero sí sostiene su compromiso político. Sí, hace un tiempito una compañera estuvo allá y trajo excelentes noticias en cuanto a la continuidad de la cooperación médica, educativa y posibilidades de ampliarla, pero en términos de desafío el principal es resistir, es sostener esta trinchera, este pedacito de revolución en Argentina. Para eso es necesario aunar fuerzas, tener los objetivos claros de que este es una isla de ejemplo, de que esto tiene que ser un ejemplo en el cual el pueblo argentino también pueda mirarse y decir, si los cubanos lo hicieron, y si encima ahí había un argentino que lo hizo posible, los argentinos también podemos hacer eso. Ese es el gran desafío, sostener este lugar y seguir sosteniéndolo como un faro. Creo que la cooperación triangular de un tiempo de esta parte ha sido esencial, porque por temas financieros de nuestro país, todo lo que se pueda aportar en divisa desde el exterior a nosotros nos rinde un montón y podemos llegar cada vez a más personas que lo necesitan y llegar a respaldar también el trabajo comunitario que las organizaciones populares hacen, que necesitan poder también creer en que ese futuro mejor es posible, creer en lo que están militando y sosteniendo en cada una de sus luchas, en cada una de sus formaciones, y tenerlo como ejemplo concreto. Hace un tiempo, cuando nos visitaron compañeros del País Vasco, hicieron una entrevista a unas compañeras de una organización social, y la entrevista la compañera decía que bueno, ellos recuperaban mucho la figura del Che, recuperaban mucho a los compañeros de la Revolución Cubana, pero que nunca habían sentido tan de cerca lo que es el socialismo, y que con el programa Operación Milagro habían podido entender en la práctica qué significaba eso. Eso que yo les cuento es un núcleo en Argentina, porque hoy la clase trabajadora argentina, el pueblo argentino, está muy desorientado y está muy desamparado. Diría que hasta le es difícil verse a sí mismo. Por eso acá gana la derecha, por eso hay un tercio de la población que no vota, por eso hay una crisis de representación tan amplia, porque el pueblo tampoco se ve a sí mismo ni ve representantes de su propia clase. Creo que espacios como este le posibilitan, como decía antes, poder encontrar algunos ejemplos concretos de lo que puede hacer. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Es difícil, ¿no? Es parte de todo lo que estuve diciendo hasta ahora. Y entendemos que la revolución está en un momento complicado.
también nos duele, porque tenemos amigos y amigas cubanas, hermanos cubanos, tenemos el Che. Yo creo que representa nuestro punto de partida la Revolución Cubana, pero nuestro punto de partida pensando un cambio de esas dimensiones en Argentina, porque no es lo mismo que se produzca en Argentina que se produzca en Cuba. Entonces es un chaleco moral pensar en la Revolución Cubana y en asumir su ejemplo y en asumir sus ideas, ¿no? Fidel pensó estos programas, Operación Milagro, Yo Sí Puedo, en el marco de una batalla de ideas ante el avance que ya veía hace 20 y pico de años de las ideas reaccionarias, ¿no? Y del desencantamiento popular. Cuando Chávez las incorpora a Venezuela en la Revolución Bolivariana, hablaba de que era una forma de devolverle poder y confianza al pueblo. Entonces creo que la tarea nuestra, o personalmente, como militante, es trabajar por eso. Y Cuba representa un punto de partida al que tenemos que llegar para construir el horizonte final que queremos como militantes. Eso. No, que gracias por venir. Hubiera sido muy difícil incluso cumplir los objetivos que cumplimos sin su trabajo, y no digo su trabajo de solidaridad o de captación de fondos, sino el concreto acá, en el armar las cosas para la brigada necesaria, en el estar en lo que haya que estar. Y creo que también es un ejemplo de internacionalismo proletario en cierta medida lo que hemos logrado estos últimos tiempos desde que han llegado. Y bueno, si no se logra la unidad por arriba entre los grandes partidos que dicen representar al pueblo, tendrá que darse por abajo. Y creo que eso hay que seguir fomentando.